En el interior de una biblioteca inmensa, silenciosa hasta volverse opresiva, Luisa y su grupo aguardaban inquietos. Su llegada había sido tranquila, tal como Diego les había anticipado. Aquella raza parecía tener un vínculo previo con él y, al igual que había ocurrido con los Mermerials, el trayecto hasta allí había transcurrido sin contratiempos, sin señales de hostilidad. Sin embargo, entre ellos la tensión era evidente. Eloy lanzaba miradas duras hacia Luisa, mientras Nalia intentaba apaciguar la situación con gestos contenidos. «Ya estamos aquí. Por favor, debemos concentrarnos. No puedo creer que pelees con un niño. Eres tú la que está educando a un pequeño ladrón». El rostro de Minnie se encendió de inmediato. Su energía comenzó a vibrar descontrolada. Alzó el puño en desafío, temblando de indignación. ¡Tú eres un ogro maloliente! Por favor, a los adultos de esta sala les pido que demos el ejemplo. Ya, Minnie, déjalo, dijo Luisa intentando contenerse, aunque su mirada seguía cruzándose con la de Eloy cargada de reproche. En ese momento los condujeron a una sala apartada. Avanzaron por un pasillo estrecho hasta llegar al recinto. En un descuido del grupo, Leo se soltó y corrió hacia una figura imponente. ¡Leo! Con los padres que tiene ese chico, ¿qué podíamos esperar? Luisa se mordió los labios. Sabía que la primera impresión era importante con esta nueva raza. Allí uno de los Amariak permanecía de pie con sus 4 brazos cruzados contra el torso, observándolo sin disimulo. Su mirada era firme y penetrante, cargada de una desconfianza antigua que no necesitaba palabras. Leo comenzó a chocar la palma con uno de sus brazos, riendo completamente entregado a la diversión. Nalia suspiró y dio un paso al frente, lanzando una mirada de advertencia a Luisa. «Ven, Leo, tranquilo», ordenó Luisa tratando de contener la risa. El pequeño se escabulló y regresó hasta los pies de su madre al percibir la mirada tensa del Amariak. «Disculpa, asumo que su raza también tiene niños. Así son». El Amariak no sonrió. Su expresión permanecía rígida, alerta como una muralla a punto de cerrarse. «No es por el niño, aunque reconozco que tiene fuerza para jugar con el balón». «¿Ocurre algo? ¿Por qué nos miras de esa manera?», preguntó Nalia, inquieta por aquella recepción. «Un humano nos ayudó en el pasado, pero ahora hay muchos. Que uno haya sido bueno no significa que todos lo sean. Por eso no puedo confiar en ustedes». A Luisa no le parecía un razonamiento injusto. Había en esas palabras una lógica cruda y honesta. Antes de que pudiera responder, percibió movimiento a su lado. Eloy dio un paso al frente. «Tienes razón. No todos somos buenos. Tómame a mí como ejemplo. Soy una persona bastante mala y no me agrada que me miren como lo haces», lo dijo con una sonrisa ladeada. Su tono era ligero, pero Luisa percibió algo más oculto bajo esa fachada. Eloy se encontraba en un estado extraño desde que había absorbido los 2 cristales durante el viaje. Su energía se sentía inquieta, como si su cuerpo aún se estuviera ajustando a la fuerza que ahora contenía. Aquellos enormes alienígenas de 4 brazos parecían despertar en él una curiosidad peligrosa. «Eloy», fue una advertencia apenas audible. Dejando de lado sus diferencias, necesitaban mantenerse unidos. Antes de que la tensión escalara, Tarem levantó la mano con naturalidad. «Me gustaría aclarar que yo no soy humano y no tengo malas intenciones». Sí, es cierto. Este señor es muy bueno. No como... Luisa no dejó que Minnie terminara la frase. Aún se sentía ofendida con Eloy. Minnie cruzó los brazos y fingió una sonrisa exagerada. Todos lo son. La escena se quebró de golpe cuando la puerta detrás de ellos se abrió de manera abrupta. El estruendo resonó en la sala, desviando todas las miradas. Otro Amariak ingresó primero, seguido de una figura imponente que avanzó con absoluta seguridad. «Bien, veamos si estos humanos se conocen entre sí». Dennis avanzó al frente con el resto del grupo detrás. Luisa estaba sorprendida. Él dio apenas unos pasos antes de detenerse en seco. Sus ojos se encontraron con los de Eloy.
El tiempo pareció comprimirse en ese instante. Eloy, yo pensé que estabas... La incredulidad quebró su voz. ¿Muerto?, lo interrumpió esbozando una sonrisa amplia. No, estoy muy vivo. Y vaya sorpresa, ver a los Valdés tan lejos de casa. Su mirada se deslizó lentamente por el grupo. La espera, la fricción, la desconfianza. Todo había encontrado un nuevo centro. Y lo que acababa de revelarse prometía alterar mucho más que una simple reunión. De regreso en el planeta Éter 2, el silencio era absoluto. No por la ausencia de vida, sino porque el tiempo mismo había dejado de correr. Aún así, frente a Diego, la amenaza era más real que nunca. Al girar levemente la cabeza hacia la izquierda, tuvo que parpadear varias veces para convencerse de que lo que estaba viendo era real. No se trataba de un error de percepción ni de una ilusión momentánea. Allí estaba el mensajero de los celestiales, el representante de aquellas entidades que gobernaban y controlaban el curso del universo, atrapado. Flotaba suspendido dentro de una esfera de energía púrpura, compacta, cerrada sobre sí misma. No emitía sonido alguno. Era una prisión de naturaleza desconocida, algo que Diego jamás había visto. ¿De qué está hecha esa esfera? ¿Es algún tipo de habilidad? ¿O el poder del asesino de dioses? No lo sé. No se siente como nada que haya experimentado antes. La inquietud se le clavó en el pecho. Sin pensarlo, evitó acercarse demasiado. A varios metros el hombre permanecía apartado, observando sin intervenir. Su postura era relajada, casi despreocupada. No necesitaba proximidad para ejercer su poder, y ese detalle no pasó desapercibido. Lo más probable es que use poderes a distancia. Por eso se mantiene atrás. Pero necesito confirmar hasta dónde llega. Las suposiciones no bastaban. Tenía que entender qué tan peligroso era en realidad. Por un instante, Diego pensó que Mundus podría estar bromeando. Pero algo no encajaba. Había un matiz distinto en su voz. Una ligera alteración que nunca antes había escuchado. Y más revelador aún, su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. No era pánico, pero sí preocupación. ¿No crees que deberías intentar sacarme de esto? La calma de su voz no lograba ocultar del todo la tensión subyacente. Eres fuerte, ¿no? ¿De verdad necesitas mi ayuda para salir de ahí? Además, dejaste bastante claro que sin importar el problema en el que yo estuviera, no pensabas ayudarme. Y mira lo que son las cosas. Ahora eres tú quien necesita ayuda. El tono llevaba una burla medida, deliberada. Diego necesitaba ganar tiempo. La verdad era simple. No quería acercarse a esa esfera. No quería correr el riesgo de quedar atrapado en la misma prisión que retenía a Mundus. Al mismo tiempo intentaba comprender por qué el asesino de dioses había decidido no encerrarlo a él. Tal vez solo puede usar este poder sobre uno de nosotros a la vez. Quizá consideraba a Mundus la verdadera amenaza, y a Diego alguien secundario, débil, manipulable. Podría aprovecharse de eso. ¿Por qué nos estás haciendo esto? El hombre levantó la cabeza. Bajo la capucha oscura, una sonrisa se dibujó con lentitud apenas visible pero cargada de intención. ¿Por qué individuos que no pertenecen a este lugar están en este planeta? Su voz era tranquila, medida, pero cada palabra parecía calculada para provocar el efecto preciso. Vinieron aquí y usaron sus poderes para congelar el tiempo. Eso solo puede significar una cosa: que están tramando algo. El próximo movimiento de Diego debía ser cuidadosamente calculado. La negociación no sería sencilla. Un paso en falso y había demasiado en juego. Había algo en aquel hombre que resultaba genuinamente aterrador. No era solo su presencia ni la seguridad con la que hablaba, sino el hecho de que, de alguna manera, todavía podía moverse dentro de los poderes de Mundus. Incluso ahora atrapado dentro de la esfera, sus habilidades seguían activas y el tiempo en toda la zona estaba detenido.
Diego lo comprendió con una claridad inquietante. Si Mundus hubiera decidido usar su poder sobre él, aún sin la sombra el efecto habría sido inmediato. Llegamos a este planeta por accidente. Necesitábamos algo y como no queríamos alarmar a nadie, decidimos asegurarnos de que nadie nos viera, respondió Diego midiendo cada palabra. Se sorprendió a sí mismo. En otro momento habría sido un pésimo mentiroso. Pero después de todo lo que había vivido, de cada situación límite y cada engaño necesario para sobrevivir, sentía que había mejorado, al menos lo suficiente como para sonar convincente. La risa del hombre cortó ese pensamiento de raíz. Eres muy malo mintiendo. Está claro que no tienes idea de lo que he pasado. ¿Sabes cuántas personas han intentado matarme? Yo soy Sael, el mago supremo. Me he enfrentado antes a alguien como tu amigo, y no fue solo una vez. La última ocasión logré herirlo de gravedad. Sin embargo, escapó usando un poder extraño, algo que jamás había visto. Sael inclinó apenas la cabeza como si repasara un recuerdo desagradable. No tengo muchas reglas en mi vida, pero una de ellas es clara. Cualquiera que intente tomar mi vida, pierde la suya. Diego entendió. Tenía que ayudar a Mundus, pero la pregunta era inevitable. ¿Realmente debía hacerlo? Recordó cada engaño, cada manipulación. ¿Era este el momento de liberarse de él? Prefería no pelear, terminar con todo esto y volver con su familia. Se había retirado en busca de un tiempo de paz, pero una vez más parecía inalcanzable. ¿Era esta una solución o el inicio de un gran problema? No conocía al enemigo que tenía frente a él, y antes de tomar cualquier decisión, necesitaba entender con qué estaba lidiando. Hablar no siempre daba resultados, pero si podía obtener más información, lo intentaría. Solo sabía una cosa: quedaba poco tiempo. Y no solo la vida de Mundus estaba en juego. Diego permanecía inmóvil frente al mago conteniendo el impulso de actuar. Necesitaba más información antes de dar cualquier paso. Sael hablaba con una presencia absoluta, incluso dentro de aquel tiempo suspendido. Ese individuo rompió una de mis pocas reglas, así que estudié las partículas de energía que dejó atrás y creé una magia que impediría que algo así volviera a suceder. En ese instante Diego comprendió al menos una parte del problema. Todo tenía sentido. Sael era un mago, y aquello que estaba usando no era tecnología ni una habilidad común, sino magia. No era una respuesta tranquilizadora. De hecho, lo empeoraba todo. Apenas entendía qué era la magia en realidad. En la Tierra casi nadie la utilizaba, si es que quedaba alguien capaz de hacerlo. Karim siempre había dicho que era un arte perdido entre los humanos. Su única experiencia real había sido Isolda, y aún así, jamás había logrado comprender por completo el alcance de ese poder. Sael era distinto, mucho más peligroso. Si era un usuario de magia, entonces tenía lógica que mantuviera la distancia. Y si Diego había entendido bien, aquella esfera que rodeaba a Mundus bloqueaba únicamente la energía celestial, no sus habilidades. Por eso Mundus podía seguir usando su poder, pero no escapar ni teletransportarse al espacio celestial, ni salir de aquella prisión. Eso significaba algo crucial. No debería afectarlo a él. Diego desplazó ligeramente los pies preparándose. Su cuerpo estaba listo para activar el acelerador de nitrato, cruzar la distancia en un instante y descargar un único golpe definitivo. El factor sorpresa todavía estaba de su lado. Justo cuando iba a moverse, Sael habló de nuevo. ¿No te has preguntado por qué aún no te he atacado? Déjame hacerte una pregunta. ¿Son amigos? Por lo que he visto, la relación entre ustedes dos
No parece precisamente amistosa, preguntó Sael con calma. Por un segundo, Diego miró a Mundus. Había estado a su lado durante tanto tiempo que, de alguna manera, lo había dado por sentado. Esta situación no era algo que hubiera elegido. Se sentía empujado hacia ella. No diría que somos amigos. Eso pensé. Soy alguien razonable. Puedo notar que la energía que emana de ti es completamente distinta a la suya. Si mi suposición es correcta, estos seres han puesto algún tipo de recompensa por mi cabeza. Como han fallado varias veces, buscaron ayuda externa. Y tú eres esa ayuda. Sael avanzó un paso más en su razonamiento. Así que deberías pensar con claridad. Te están forzando a hacer esto. ¿Por qué? ¿Porque ese ser es todopoderoso? ¿Porque puede lastimar a tus amigos? ¿A tu familia? Su voz se volvió más suave, más peligrosa. Si ese es el caso, entonces esto es una oportunidad perfecta. Puedes matarlo y ser libre. La elección es tuya. El silencio que siguió no fue vacío. Fue una presión invisible. Una grieta abierta en la mente de Diego donde la duda comenzó a echar raíces. Diego jamás creyó que le harían una oferta semejante durante una misión cuyo objetivo era derrotar a asesinos de dioses. Las palabras de Sael lo obligaron a pensar nuevamente. Entre todos los celestiales que había conocido, uno destacaba con una claridad incómoda. Mundus. Había sido él quien lo encerró en el espacio celestial, lejos de su familia. Él había enfrentado a los suyos, detenido el tiempo, impuesto su voluntad sin contemplaciones. Diego había oído hablar de los antiguos, sí, pero siempre como un título, una posición heredada del pasado. ¿Y si no lo era? ¿Y si Mundus no solo ocupaba ese lugar, sino que era realmente el celestial más poderoso de todos? Si desaparecía, ¿cuántos de sus problemas desaparecerían con él? Desde el interior de la esfera, Mundus interrumpió sus pensamientos. No me gusta esa expresión. No me digas que lo estás considerando. Sabes lo vasto que es el espacio celestial. Hacer lo que él propone solo te convertiría en un necio. Su voz intentaba sonar firme, pero había algo distinto en ella. Una tensión que antes no estaba. Ah, claro. Amenazar a la única persona que puede ayudarte. Una estrategia brillante. Ahora entiendo perfectamente por qué está considerando mi oferta. Intervino Sael. Sus palabras se clavaron con precisión. Diego no respondió de inmediato. En otro momento quizá no habría dudado. Pero algo que Mundus había dicho antes seguía resonando en su mente, como un eco imposible de ignorar. Si los roles se invirtieran, si fuera yo quien estuviera atrapado, ¿Mundus me ayudaría? Y él mismo había respondido esa pregunta. No lo haría. Ahora las posiciones habían cambiado, y por primera vez la vida de Mundus no estaba fuera de su alcance. Te daré tiempo para pensar, pero no olvides algo importante. Tengo la capacidad de matarlos a ambos, así que créeme, esto es una oferta muy generosa, añadió Sael con una calma inquietante. Era cierto. Enfrentarse a Sael no garantizaba la victoria. Diego lo sabía, pero eso no era lo que lo inquietaba. Su preocupación iba más allá del combate, más allá de la seguridad que el Mago Supremo irradiaba sin esfuerzo. Era la certeza de que quizá nunca volvería a tener una oportunidad como esta. Olvida lo que dije antes. Si me liberas, podemos derrotarlo juntos. No hay forma de que perdamos si luchamos los dos, especialmente con mi poder. Intervino Mundus ahora con un tono distinto, más urgente.
Diego frunció el ceño. No le gustaba cómo se había inclinado la balanza. Por primera vez Mundus se ofrecía a ayudarlo sin condiciones visibles. La pregunta era inevitable. ¿Será por desesperación? ¿O acaso en el fondo no es tan frío como siempre había aparentado? Diego recordó el motivo inicial de esa alianza. Trabajar con Mundus significaba que los celestiales dejarían de perseguirlo, y Mundus tenía razón en algo. El espacio celestial era inmenso. Miles, no, cientos de miles de dioses. Y esos eran solo los que Diego había llegado a conocer. La balanza seguía oscilando. El silencio entre los tres no era vacío, sino un campo de tensión pura, cargado de decisiones irreversibles. Mundus ocupaba un lugar elevado entre los celestiales, y derribarlo no sería un acto aislado. Significaría atraer su atención directa. Y más allá de ellos, existía la incógnita inquietante del verdadero poder de los antiguos. Tal vez Diego lograra mantenerse a salvo, pero esa certeza se desmoronaba al pensar en su familia. Esa duda era un filo imposible de ignorar. Si Mundus realmente hubiese querido hacerlo, habría podido eliminarlos a todos en ese mismo instante. La oportunidad estuvo allí, y aún así decidió no tomarla. Luego estaba la armadura. Si acababa con Mundus ahora, perdería acceso a los otros asesinos de dioses, y con ello, la posibilidad de completar la protección esencial para enfrentar a Karim y los demás. La pregunta volvía como un eco que no encontraba reposo. ¿Soy lo suficientemente fuerte? ¿Cuento con el apoyo necesario para derrotar a Santoro y a José sin esa protección? Sael no intervendría por gratitud ni por principios. Matar a alguien que ya intentaba matarlo no generaba deuda alguna. No tenía motivos para ayudarlo. Podría incluso acabar con Mundus por su cuenta. Dentro de la mente de Diego los escenarios se superponían sin tregua. Alternaban entre lo conveniente y lo catastrófico. Cada opción implicaba sacrificios inevitables, y había algo más que le pesaba. La armadura. Mundus dijo que tendría que devolverla. Pasar por todo esto para crear un objeto tan poderoso solo para que termine en manos de los celestiales les daría un arma formidable. Y si con el tiempo intentan deshacerse de mí, como lo hicieron con los demás asesinos de dioses, entonces solo les estaría dando aún más poder. Una sonrisa oscura se dibujó lentamente en el rostro de Diego al comprender el peso real del dilema. No era solo una trampa, quizá también podía convertirla en una ventaja. Mundus, dijo al final con un tono medido. Me dijiste que los celestiales cumplen su palabra, ¿es correcto? Si te refieres a que no intentaré matarte por haber considerado matarme, entonces sí, no lo haré. Te ayudaré después de esto. Diego no apartó la mirada. No me refería a eso. La armadura que estamos creando. Dijiste que sería un préstamo, pero si decido ayudarte y enfrentar al asesino de dioses, entonces quiero conservarla. El silencio cayó entre ambos denso, casi tangible. Mundus no respondió de inmediato. Ni siquiera él había imaginado verse acorralado en una situación como aquella, donde cada palabra comenzaba a pesar tanto como una sentencia. Diego sostuvo la mirada de Mundus sin pestañear. Por dentro la impaciencia le ardía como un fuego mal contenido. Quería que respondiera de una maldita vez, pero Mundus no decía nada. Le devolvía la mirada con ardor en los ojos, los dientes apretados y la mandíbula rígida. No hacía falta que hablara para entenderlo. Detestaba el trato que le estaba proponiendo, o más precisamente, detestaba estar en una posición de debilidad. Pues a él desde su lugar el que intervino. Mi oferta tampoco durará para siempre, Diego. Quiero una respuesta. Diego no apartó los ojos de Mundus. Entonces, ¿aceptas? Mundus pensó en Diego. Era un hombre de familia, no alguien que buscara conflictos porque sí. No iniciaría una guerra sin motivo. No usaría ese poder para destruir indiscriminadamente, o al menos eso quería creer.
y entonces hizo lo único que podía hacer. Asintió lentamente con la cabeza. Los antiguos no estarán conformes con eso, pero está bien. El equipo que creemos será tuyo para siempre. Diego sonrió satisfecho. Ahora sácame de aquí y vamos por Sahel. Mundus no solía dejarse arrastrar por la ira, ni siquiera cuando los asesinos de dioses se cruzaban en su camino. Siempre se había considerado en más de un sentido un pacifista, pero ahora su vida pendía de un hilo muy fino, y por primera vez en incontables años, esa serenidad autoimpuesta comenzaba a resquebrajarse. Iba a usar el enojo que sentía, no para perder el control, sino para darle una lección a Sahel. Diego extendió la mano hacia el orbe flotante y activó su sombra. La oscuridad se desplegó con un murmullo espeso, moldeándose hasta formar un brazo enorme, denso, obediente a su voluntad. No quería tocar el orbe directamente. No todavía. Había algo en esa cosa que le exigía cautela. La sombra avanzó lentamente rodeando el orbe como una garra. El aire pareció tensarse a su alrededor, vibrando apenas hasta que... ¡Espera! La voz estalló dentro de la mente de Diego, clara y contundente. La sombra se detuvo al instante, congelada en pleno abrazo incompleto. Diego contuvo el aliento. El pulso le retumbó en los oídos. Tú no eres Alejo, ni el sistema. No sé quién es Alejo ni de qué sistema hablas. Lentamente Diego giró sobre sus talones y clavó la mirada en Sahel. ¿Eres tú? Sahel asintió. Tenía una pequeña sonrisa en los labios, y su voz continuó sonando clara y fuerte en la mente de Diego. Telepatía. No es un poder que use demasiado. No me gusta meterme en la cabeza de otras personas. A veces se ven y se oyen cosas muy perturbadoras. Pero cuando me encuentro con un enemigo realmente peligroso, no me queda otra opción. ¿Hace cuánto estás leyendo mis pensamientos? Desde que empezamos a pelear. Y déjame decirte, el trato que le ofreciste a Mundus, te arrepentirás. La sombra de Diego permanecía inmóvil alrededor del orbe. Mundus observaba la escena sin comprender del todo, su mirada fija en Diego intentando descifrar qué conflicto silencioso se estaba librando. Puedo ver que eres una buena persona, Diego. Así como a veces entro en la mente de alguien y me encuentro con oscuridad, aquí solo hay luz, esperanza, valentía, incluso amor. Me emociona. Te preocupan los habitantes de este planeta. No quieres que salgan heridos, aunque no tienes nada que ver con ellos. Diego quería dejar que Sahel hablara. Intentó no pensar nada más, no sentir, pero por supuesto eso era imposible. No, Diego, no pienses eso. No es una debilidad, es admirable. Yo no soy una buena persona. Creo firmemente que para erradicar el mal, uno debe volverse malvado. Pero tú elegiste otro camino. Es fascinante. Has pasado por mucho. Eres fuerte y no creo que sea correcto que tú y yo nos enfrentemos. La afirmación lo descolocó. Diego intentó encontrar la trampa en aquellas palabras, el giro inevitable hacia la violencia. Estás equivocado. Claro que tienes muchas opciones. No le haré daño al celestial que está contigo. Puedo percibir que deshacerte de él solo te traerá problemas graves. Te doy mi palabra. Diego no podía creer eso. Tienes razón, sí. Yo mismo dije que no soy una buena persona. Pero eso no significa que no tenga palabra. ¿Será que temo perder ante ti? Tal vez. Pero también veo que tú no quieres pelear. Que siempre que es posible prefieres una solución pacífica. Te la estoy ofreciendo. Si tú y yo lucháramos, este planeta sería destruido por completo. Y no quiero eso. Este es mi hogar.
Aquí pertenezco. Y tú también tienes un lugar al que perteneces. Regresa a él. Diego sintió que algo dentro de él se aflojaba. La urgencia de combatir, la tensión que había mantenido su cuerpo rígido, comenzó a disiparse sin que pudiera evitarlo. Él y Mundus podrían marcharse. No habría más daño. No habría sangre derramada sobre un mundo inocente. Tampoco obtendría el cristal, pero eso le parecía algo menor. Mundus conocía otros lugares, otros asesinos de dioses. Diego sabía que Sahel no estaba influyendo en su razonamiento. Esas ideas eran suyas, lo supo íntimamente. «Acepto», dijo de repente. La sonrisa en el rostro de Sahel se amplió. «Te deseo una mejor vida, Diego. Alguien tan fuerte como tú obedeciendo a los celestiales. Seres que siempre buscan manejarnos. Me parece un desperdicio. Nuestro destino no está escrito, ¿sabes? El de nadie lo está. Cada individuo tiene el poder de cambiar las cosas». Esas palabras tan sabias y pacíficas eran extrañas, casi impropias de un asesino de dioses. Pero Diego supo que las llevaría consigo. Nunca había creído que había un destino predeterminado. Por eso había luchado con tanta ferocidad para moldear su propio camino. «Me iré, y con eso mi orbe desaparecerá. Solo te pido que se vayan de inmediato y no interfieran con nadie de aquí». Diego asintió lentamente. Entonces el tono de Sahel cambió. Se volvió más oscuro. Y para remarcar la importancia de sus palabras finales, no las dijo dentro de la mente de Diego, sino en voz alta. «Los habitantes de este planeta son míos. Si faltas a tu palabra, cazaré a cada individuo relacionado con ustedes, y los mataré frente a tus ojos». Diego sostuvo la mirada de Sahel. Ya le parecía que todo estaba siendo demasiado idílico. Sahel juntó las manos. Entre sus palmas comenzó a brotar una energía amarilla, viva, chisporroteante que crecía y se comprimía al mismo tiempo, como si luchara por escapar de sí misma. Poco a poco aquella energía tomó forma. Un cristal. En su interior había destellos violentos, como si un rayo hubiese sido atrapado. «No tengo ningún uso para esto», dijo Sahel con una indiferencia casi ofensiva. El cristal salió despedido hacia arriba, y Diego reaccionó por instinto. Cuando lo atrapó, el impacto hizo vibrar su brazo, y una familiaridad helada le recorrió la piel. Era un cristal de nivel asesino de dioses. «Antes de que preguntes, sí, tengo varios. Son trofeos». Mientras sus palabras aún flotaban en el aire, su figura comenzó a desdibujarse. Su cuerpo perdió consistencia, fragmentándose como niebla al amanecer, disipándose sin resistencia, sin dejar un residuo de poder ni una presión residual. En el mismo instante en que desapareció por completo, el orbe se desvaneció también, y Mundus cayó al suelo con un golpe seco. «¿Te regaló un cristal? ¿Cómo puede ser?» Diego observó el cristal entre sus manos, tan incrédulo como Mundus. La energía seguía latiendo en el interior del cristal, indómita y peligrosa. El sistema, mientras tanto, se activó para confirmar lo que acababa de pasar. Asesinos de dioses derrotados. 3 de 5. Diego cerró los dedos alrededor del cristal, dejando escapar un lento suspiro. «No entiendo del todo qué fue lo que pasó. ¿Cómo es esto posible? Pero ya solo nos faltan 2. El sistema siempre había hablado de derrotar, no de asesinar, y allí estaba la clave». Mundus no podía creerlo, pero tampoco era alguien que cuestionara lo que le convenía. Así que se sacudió un poco el polvo que tenía en el cuerpo. «Bien, vámonos de aquí». Diego se apresuró a encararlo. «El trato sigue en pie. El equipo de bestias se queda conmigo. Ya me lo prometiste, y si algo sé es que no puede romperse un acuerdo entre un celestial y su agente». No tenía idea si era así, pero deseaba que lo fuera. Los dos se miraron un segundo sin decir nada, ambos con expresiones severas. Mundus simplemente asintió.
Diego sintió un alivio recorrerlo, y como siempre, Mundus chasqueó los dedos para sacarlos de ahí.